para entrar en el tema de la amnistía, en la línea de Mega Noticias TVC tenemos a la maestra Surya Palacios, analista jurídica. Surya, un gusto como siempre. Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas noches para ti, para todo el auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, tema polémico este de la amnistía, todavía en el Senado esperando una resolución. ¿Cómo lo ves? Sí, así es, Paco. Mira, el verdadero problema que plantea esta ley, que ya se discute en el Senado, a menos en comisiones en el Senado, es el que se refiere a las personas que hayan cometido delitos contra la salud. El Código Penal Federal considera que se comete este delito si se produce, transporta, trafica y comercia con narcóticos o estupefacientes. Paco, ahí el referente que tenemos es el artículo 479 de la Ley General de Salud, que establece en una pequeña tabla las cantidades que en nuestro país están permitidas para el consumo personal e inmediato, cantidades de estupefacientes. Por ejemplo, una persona que sea adicta a alguna de estas sustancias puede tener en su poder 2 gramos de opio, 50 miligramos de heroína, 5 gramos de marihuana, y así van las cantidades. El problema aquí que plantea la ley, y es lo que van a tener que definir los senadores, es las personas que están presas porque cometieron algún delito en contra de la salud, evidentemente traían más de estas cantidades que sí se permiten de acuerdo con la Ley General de Salud. Es decir, que si alguien portaba 10 gramos de opio, evidentemente está excediendo los 2 gramos que están permitidos en la Ley General de Salud y por esa razón estaría preso. ¿Para qué querría una persona 10 gramos o medio kilo? Claro, ¿no? bueno. Hay de todo, Surya, hay de todo. A ver, déjame, por esto que me estás diciendo, uno se preguntaría entonces dónde queda la corrección de injusticias. Ese es el problema, Paco. ¿Cuál va a ser el parámetro que van a establecer los legisladores para decir que una persona en condiciones de pobreza fue obligada a delinquir y a, por ejemplo, transportar o vender ciertos estupefacientes? El gran problema se centra en este delito, los delitos en contra de la salud. Porque es la polémica. Aunque la ley, claro, porque aunque la ley también habla de liberar a personas que estén encarceladas por robo simple, esto tendrían que hacerlo los estados. Es decir, se trata de un delito del fuero común que cada una de las legislaturas en los congresos de las entidades federativas tendrían que hacer su propia ley de amnistía. Como es es el mismo tema del aborto, por ejemplo. Exactamente, porque a nivel federal no hay ninguna mujer presa por aborto. Solo son 4 mujeres actualmente que purgan alguna condena en las entidades federativas acusadas por este delito, y para poder ser liberadas tendrán que ser leyes de amnistía locales en cada uno de los estados donde existan estas mujeres presas. Claro. Ahora, vamos, esto se maneja como que esto podría ayudar a acabar con el tema de la inseguridad y la violencia. Yo creo que es todo lo contrario. O sea, en los estados, ¿qué es lo que más preocupa en términos de inseguridad pública a la ciudadanía en las entidades federativas? Los delitos patrimoniales, empezando por el robo. Es decir, que ahí podríamos estar un poco tranquilos, Paco, porque serían los estados, los gobernadores, junto con sus congresos, los que tendrían que determinar si van a liberar a las personas que están presas y que han causado daño patrimonial por robo a sus habitantes en estas entidades. Al final de cuentas, en lo que a nivel federal sí nos debe de preocupar el problema de quiénes van a ser las personas que pueden beneficiarse con esta ley, que hayan cometido los delitos en contra de la salud. Hay que definir, los senadores tendrán que definir específicamente las cantidades máximas que hayan traficado para poder considerados ser personas vulnerables que quizás fueron influenciadas por otras o que las circunstancias de pobreza los obligaron a cometer este delito. Complicado esta parte que tú estás mencionando, vamos, es muy, por un lado podría ser muy fácil, una vía muy fácil de salir, y por el otro, pues fácilmente burlarían a la autoridad.
Claro, Paco, y además, bueno, también hay que distinguir que si el presidente de la República tiene intención de liberar a un número específico que ya tienen detectado de personas que están en prisión, pues él constitucionalmente tiene la facultad de hacerlo a través de un indulto. El asunto es de que el presidente políticamente quiere repartir la responsabilidad en el legislativo, emitiendo precisamente una ley de amnistía, para que la responsabilidad también recaiga en el Congreso de nuestro país y no solo sea una cuestión del Ejecutivo, Paco. ¿Qué diferencia hay, Surya, entre amnistía e indulto? La amnistía la emite, es una ley, siempre va a ser una ley, la emite el Congreso de nuestro país, aprobación de las dos cámaras, tanto de diputados como de senadores. El indulto es una facultad que tiene el presidente de la República de perdonar la pena que está purgando una persona en la cárcel y es única y exclusivamente una facultad del Ejecutivo Federal. En todo esto, Surya, ¿en qué posición, en qué lado quedan las víctimas? También es lo que escuchábamos al principio en la nota, Paco, pues primero para pensar en que se va a liberar a alguna de las personas independientemente del delito que haya cometido, se debe de garantizar la reparación del daño a la víctima que haya sufrido el delito y si no es a la víctima directamente también a los ofendidos, como se establece en el Código Penal, que son las víctimas indirectas o los familiares de quien haya sufrido el delito tienen que haber reparado el daño y posteriormente a eso también podrían establecerse diferentes mecanismos en la misma ley de amnistía para que de no garantizarse la reparación del daño pues no puedan acogerse a este tipo de beneficios. Ha iniciado ya los trabajos en el Senado. Una de las prioridades marcadas por el presidente López Obrador para los senadores es esta, la ley de amnistía. ¿Pasará? Yo creo que sí va a pasar, aunque se van a tardar, no va a ser en lo inmediato, quizá al final de este nuevo periodo pudiera aprobarse, pero también, Paco, se cruza con el tema de la legalización de la cannabis. Así es. También eso pudiera acelerar también y combinarse con la ley de amnistía, porque si hay una despenalización de la marihuana, también pudiera beneficiar a muchas personas que están en la cárcel por portar de manera excesiva este narcótico. Y quizás por ahí también pudiera resolverse el tema de las cantidades que pudiera prever la ley de amnistía. Pero yo creo, Paco, que primero va a ser, en todo caso, la liberación o despenalización de la cannabis o su regulación específica y hasta posteriormente la ley de amnistía. Surya Palacios, te agradezco como siempre estos minutos para Mega Noticias TVC. Gracias, Paco. Buenas noches. Muy buenas noches. El tema de la ley de amnistía.